Durante más de 7 décadas, una verdad alucinante estuvo oculta justo sobre nuestras cabezas, enterrada en los secretos más oscuros de la Guerra Fría. La Luna, ese símbolo de paz y conquista científica, podría haber sido, en realidad, el escenario silencioso de un juego de espionaje sin precedentes. Hoy, la NASA ha desclasificado documentos que cambiarán para siempre nuestra percepción del cosmos. La existencia de una misteriosa base espía soviética construida en la superficie lunar. Un proyecto tan audaz como increíble, mantenido en secreto durante casi 70 años. Inicio de la carrera espacial y contexto geopolítico. ¿Quién hubiera imaginado que, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sería arrastrado a una nueva contienda que no se libraría en campos de batalla terrestres, sino en la inmensidad del espacio? A medida que las cenizas del conflicto global aún humeaban, dos superpotencias emergieron como líderes indiscutibles en un escenario internacional, cargado de tensiones y desconfianza mutua: Estados Unidos y la Unión Soviética. La llamada Guerra Fría no solo se manifestó en rivalidades políticas y militares, sino que se convirtió rápidamente en un pulso ideológico y tecnológico, cuyo símbolo máximo sería la Luna. Esa eterna compañera de la Tierra que, hasta entonces, solo había sido objeto de mitos, poesía y observación científica. El contexto geopolítico de finales de los años 40 y principios de los 50 era volátil y marcado por la paranoia. La creación de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, junto con la proliferación de armas nucleares, delineaban un panorama en el que la competencia por la supremacía era feroz. Sin embargo, un nuevo frente se abría en el horizonte: la conquista del espacio. Para ambas superpotencias, la idea de dominar más allá de la atmósfera terrestre era más que una demostración de avance científico. Era la oportunidad perfecta para reafirmar la superioridad de su modelo político, económico y militar ante los ojos del mundo. El desarrollo de tecnología espacial estaba íntimamente relacionado con la carrera armamentista. La cohetería, perfeccionada durante la Segunda Guerra Mundial gracias a figuras como Wernher von Braun y sus temidos cohetes Quinto-2, se transformó en la piedra angular sobre la que se cimentaron los primeros pasos hacia la exploración espacial. Tras la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se apresuraron a reclutar a los ingenieros y científicos alemanes más brillantes para fortalecer sus propios programas. Lo que en un principio parecía un desarrollo lógico de armas más sofisticadas, evolucionó rápidamente hacia un objetivo mucho más ambicioso: alcanzar la Luna. Logros iniciales de la URSS en la carrera espacial. ¿Puede un simple pitido desde el espacio reconfigurar la historia? Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 en 1957, ese pequeño satélite metálico cambió para siempre la dinámica global. Con un peso de apenas 83 kilos y equipado con una radio que emitía un sonido repetitivo, logró lo que ninguna otra nación había soñado: marcar el inicio oficial de la era espacial. Este no fue solo un hito tecnológico, sino un golpe maestro de propaganda que dejó a Estados Unidos y al resto del mundo estupefactos. La Unión Soviética, un país hasta entonces más conocido por su vasto territorio y su control férreo sobre su población, acababa de situarse a la vanguardia de la ciencia mundial. El impacto fue inmediato y contundente. El Sputnik 1 no solo probaba que los soviéticos podían enviar objetos al espacio, sino que demostraba que sus cohetes eran lo suficientemente potentes como para alcanzar cualquier punto de la Tierra, lo cual tenía implicaciones estratégicas y militares profundas. La URSS capitalizó este éxito rápidamente, lanzando apenas un mes después el Sputnik 2, que llevaba a bordo a la famosa perra Laika, el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Aunque Laika no sobrevivió, su viaje demostró que los seres vivos podían soportar las condiciones del espacio, un paso crucial para las futuras misiones humanas. Pero los soviéticos no se detuvieron ahí. En septiembre de 1959, sorprendieron al mundo nuevamente con la misión Luna 2, que logró impactar la superficie lunar, convirtiéndose en el primer objeto fabricado por el hombre en llegar a nuestro satélite natural. Aunque el impacto no fue un aterrizaje suave, su simbolismo fue incuestionable. La URSS había dado el primer golpe en la carrera hacia la Luna.
Este logro consolidó la imagen de un país que parecía imparable, capaz de marcar hitos históricos en rápida sucesión y con una destreza tecnológica admirable. La efectividad de estos logros no solo se midió en términos científicos. La propaganda soviética los convirtió en poderosos símbolos de la superioridad del sistema comunista. Y la población mundial, fascinada y temerosa a la vez, siguió cada nuevo lanzamiento con asombro. Estados Unidos, herido en su orgullo nacional, intensificó sus propios esfuerzos, pero durante varios años, la URSS mantuvo una racha impresionante de primicias espaciales, que incluyó también la primera fotografía de la cara oculta de la Luna, lograda por Luna 3 en octubre de 1959. Hitos humanos: Yuri Gagarin y Alexei Leonov. ¿Qué se siente ser el primer humano en mirar la Tierra desde fuera de su atmósfera? Esta fue la experiencia única y casi inimaginable que vivió Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961, cuando se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 1. Su vuelo, que duró 108 minutos y completó una órbita alrededor de la Tierra, no solo fue un triunfo científico, sino un acontecimiento histórico que colocó a la Unión Soviética en la cúspide de la carrera espacial. La sonrisa contagiosa de Gagarin y su frase inmortal, "Poyekali", allá vamos, se convirtieron en símbolos universales de valentía, curiosidad y el espíritu humano de exploración. Este logro resonó como un verdadero terremoto global. La hazaña de Gagarin superaba cualquier expectativa y elevó la imagen internacional de la URSS a niveles sin precedentes. Era la prueba más palpable de que los soviéticos no solo podían lanzar satélites o sondas automáticas, sino que podían enviar y traer de vuelta a un ser humano sano y salvo desde la órbita. Esta proeza convirtió a Gagarin en un ícono mundial y en un héroe nacional, venerado como pocas figuras en la historia soviética. Pero la Unión Soviética no se detuvo allí. Apenas 4 años más tarde, el 18 de marzo de 1965, el cosmonauta Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial de la historia durante la misión Voskhod 2. Flotando en el vacío, conectado solo por un delgado cordón umbilical a su nave, Leonov escribió otro capítulo impresionante en el libro de la conquista espacial. Su paseo espacial, que duró aproximadamente 12 minutos, no estuvo exento de dificultades. Al intentar volver a ingresar a la cápsula, su traje se había inflado tanto por la presión interna que apenas pudo pasar por la escotilla. Con sangre fría y determinación, Leonov despresurizó parcialmente su traje, arriesgando su vida para poder entrar nuevamente a la nave. Primeros aterrizajes y la misión biológica Sond 5. ¿Cómo se siente ver un objeto fabricado por el hombre posarse suavemente en la superficie de otro mundo? Aunque hoy parezca cotidiano hablar de aterrizajes en la Luna, hubo un tiempo en que esta hazaña era casi impensable. La Unión Soviética volvió a sorprender al mundo cuando, el 3 de febrero de 1966, su nave Luna 9 logró el primer aterrizaje suave en la Luna. Esta proeza representó un salto gigantesco para la ciencia y la tecnología soviéticas, demostrando que era posible enviar una nave espacial, hacerla descender controladamente y transmitir imágenes desde la superficie lunar, algo que hasta ese momento solo había sido un sueño. Luna 9 transmitió las primeras fotografías panorámicas del suelo lunar, mostrando un paisaje desolador de rocas y polvo gris que capturó la atención del planeta entero. Este éxito fue fundamental no solo desde el punto de vista científico, sino también porque disipó un temor real. Hasta entonces, algunos científicos habían creído que la Luna estaba cubierta por una capa tan espesa de polvo que cualquier nave se hundiría irremediablemente. Las imágenes de Luna 9 probaron lo contrario, confirmando que era posible para futuras misiones alunizar y explorar sin temor a quedar atrapadas en arenas movedizas cósmicas. Sin embargo, la ambición soviética no terminó ahí. En septiembre de 1968, la misión Sond 5 marcó otro hito al convertirse en la primera nave espacial en transportar seres vivos alrededor de la Luna y devolverlos sanos y salvos a la Tierra. Esta misión llevó 2 tortugas rusas, junto con gusanos, moscas, bacterias y plantas, en un viaje de casi 7 días que completó una órbita alrededor de nuestro satélite natural. El éxito rotundo de la misión Sond 5 reforzó la confianza soviética en su capacidad para llevar eventualmente a un ser humano en la misma trayectoria y traerlo de vuelta sin contratiempos.
respuesta de Estados Unidos y la presión de Kennedy. ¿Hasta qué punto puede un discurso cambiar el destino de una nación? La carrera espacial alcanzaba niveles frenéticos cuando, el 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy pronunció una de las declaraciones más icónicas de la historia moderna. Estados Unidos se comprometía a enviar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que terminara la década. Aquella frase no solo movilizó recursos monumentales, sino que también encendió el espíritu competitivo estadounidense, que hasta ese momento había estado a la defensiva frente a los éxitos soviéticos. El contexto no podía ser más crítico. En ese momento, la Unión Soviética parecía imparable. Habían logrado colocar el primer satélite en órbita, enviar al primer ser vivo y, coronando sus hazañas, Yuri Gagarin se había convertido en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Estados Unidos, herido en su orgullo nacional, necesitaba una respuesta contundente, algo que devolviera la confianza al pueblo y demostrara al mundo que podían superar cualquier desafío técnico y científico. La Luna, ese enigmático cuerpo celeste que parecía fuera de alcance, se convirtió en la meta definitiva. El compromiso de Kennedy no era una promesa vacía. Inmediatamente después de su discurso, el Congreso aprobó un aumento colosal en el presupuesto para la NASA y el país se lanzó de lleno en la creación del programa Apolo. La presión era inmensa, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también político. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido y cada logro soviético era visto como una amenaza directa a la hegemonía estadounidense. La carrera espacial, que había comenzado como una competencia técnica, ahora era un símbolo palpable de poder ideológico. Mientras la URSS mantenía su ventaja en esos primeros años, Estados Unidos apostó por un enfoque meticuloso y altamente organizado. La creación de centros de control, programas de formación intensivos y el desarrollo de nuevas tecnologías marcaron el camino. La NASA se convirtió en un símbolo de excelencia científica y de esfuerzo colectivo, encarnando el espíritu de superación que Kennedy había prometido. El complejo N-1L-3 y su ambicioso diseño. ¿Puede una nación imaginar y construir una máquina tan colosal que rivalice con los sueños más ambiciosos de la humanidad? La Unión Soviética, decidida a mantener su liderazgo en la carrera espacial, se embarcó en uno de los proyectos más desafiantes y complejos de la historia aeroespacial: el desarrollo del cohete N-1 y el sistema L-3. Este programa monumental tenía un único objetivo: colocar a un cosmonauta en la superficie lunar y traerlo de vuelta a salvo, consolidando así la supremacía soviética en el espacio. El núcleo de este ambicioso plan era el cohete N-1, un titán de la ingeniería con más de 105 metros de altura y una capacidad de empuje monumental. Diseñado para rivalizar con el famoso Saturno V de la NASA, el N-1 era un cohete superpesado compuesto por 5 etapas principales, con la capacidad de lanzar no solo un módulo de aterrizaje, sino también otros componentes necesarios para una misión lunar completa. La primera etapa, conocida como Bloque A, estaba equipada con 30 motores dispuestos en anillos concéntricos, una configuración sin precedentes que buscaba compensar la falta de un único motor de gran potencia, como el F-1 estadounidense. El sistema L-3 complementaba a este coloso. Era un conjunto modular que incluía el módulo orbital LOK y el módulo de aterrizaje lunar ELK. La misión planificada seguía una secuencia meticulosa. Una vez en órbita lunar, un cosmonauta debía realizar una caminata espacial para trasladarse desde el módulo LOK al LK, dado que, a diferencia del sistema Apolo, los soviéticos optaron por no conectar internamente ambos módulos. Tras el alunizaje, el cosmonauta realizaría tareas breves en la superficie, como recolectar muestras y plantar la bandera soviética, para luego regresar al módulo orbital mediante la etapa superior del LK y emprender el viaje de regreso a la Tierra. Rivalidades internas. Korolev versus Glushko. ¿Puede una rivalidad personal cambiar el curso de la historia? La carrera lunar soviética, que parecía destinada al éxito, estuvo marcada no solo por desafíos tecnológicos, sino también por tensiones internas que en muchos sentidos fueron aún más destructivas. En el corazón de este drama estaban dos figuras titánicas: Sergei Korolev y Valentin Glushko. Ambos eran genios indiscutibles de la ingeniería aeroespacial, pero sus diferencias personales y técnicas se convirtieron en una herida abierta
que dejó profundas cicatrices en el ambicioso programa lunar soviético. Sergei Korolev, conocido como el diseñador jefe, era el arquitecto visionario detrás de los mayores logros espaciales soviéticos. Su habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y su visión inquebrantable de conquistar la Luna lo convirtieron en una figura casi mítica. Korolev creía firmemente en el uso de combustibles criogénicos, específicamente queroseno y oxígeno líquido, para alimentar los motores de sus cohetes. Según él, esta combinación ofrecía un rendimiento óptimo y era la clave para misiones espaciales exitosas a gran escala. Por otro lado, Valentin Glushko, el principal diseñador de motores de cohetes de la URSS, tenía una perspectiva muy distinta. Glushko era un ferviente defensor de los combustibles hipergólicos, como la dimetilhidracina asimétrica y el tetróxido de nitrógeno. Estos combustibles, aunque tóxicos y corrosivos, ofrecían una ventaja crítica. Podían almacenarse durante largos periodos y encenderse espontáneamente al contacto, lo que simplificaba los procedimientos de ignición. Glushko estaba convencido de que su enfoque era la única manera de garantizar la fiabilidad y la seguridad en las misiones espaciales. La disputa entre ambos no era meramente técnica, tenía raíces personales que se remontaban a la época de la Gran Purga de Stalin. Durante esos años oscuros, ambos ingenieros estuvieron encarcelados y, según algunas versiones, se acusaron mutuamente para sobrevivir. Esta herida nunca sanó por completo y reemergió con fuerza cuando llegó el momento de diseñar el cohete N-1. Korolev insistió en seguir su camino con motores criogénicos, mientras que Glushko, negándose a colaborar en esos términos, se retiró del proyecto. Esta ruptura obligó a Korolev a recurrir a la oficina de diseño Kuznetsov, que, aunque talentosa, carecía de experiencia en motores de gran tamaño, lo que añadió un grado más de dificultad al proyecto lunar. Desafíos técnicos y secretismo. ¿Puede un programa secreto triunfar cuando oculta incluso sus propios errores? La historia del programa lunar soviético está plagada de avances impresionantes, pero también de tropiezos ocultos bajo un manto de secretismo absoluto. Esta combinación de desafíos técnicos extremos y una cultura de opacidad marcó profundamente el destino del ambicioso sueño soviético de llegar a la Luna. Mientras que la URSS se mostraba al mundo imágenes de éxito y proclamaba sus logros, detrás de las cortinas se libraba una batalla titánica contra las limitaciones tecnológicas, las fallas mecánicas y las decisiones políticas que a menudo entorpecían más que ayudaban. Uno de los mayores obstáculos fue la complejidad extrema del cohete N-1, una bestia de ingeniería que, en teoría, debía rivalizar y superar al Saturno V estadounidense. Su diseño incorporaba 30 motores en la primera etapa, algo nunca antes intentado, y aunque esta solución buscaba compensar la falta de un motor único y masivo como el F-1 de la NASA, terminó convirtiéndose en una pesadilla de sincronización. Cada motor debía trabajar en perfecta armonía. Cualquier fallo aislado podía desencadenar un desastre total. El sistema de control KEORD, que debía monitorizar y gestionar estos motores, aunque sofisticado para la época, resultó ser vulnerable a fallos en cadena que ponían en peligro la misión completa. El secretismo soviético era una espada de doble filo. Por un lado, permitía al gobierno controlar la narrativa pública, presentando solo los éxitos y ocultando cuidadosamente los fracasos. Por otro lado, esta falta de transparencia tuvo consecuencias devastadoras para la mejora técnica. Sin acceso abierto a datos de fallos y sin una cultura de revisión pública como la que aplicaba la NASA, muchos errores se repetían porque simplemente no se compartían las lecciones aprendidas. Además, los ingenieros trabajaban a menudo aislados en compartimentos estancos, sin conocer en profundidad lo que otros equipos estaban desarrollando, lo que incrementaba las probabilidades de inconsistencias críticas en el ensamblaje y las pruebas. El legado de Korolev y el declive. Tras su muerte, ¿puede la pérdida de una sola persona derrumbar un sueño tan colosal como la conquista de la Luna? La historia del programa lunar soviético ofrece una respuesta contundente a esta pregunta. Sergei Korolev, el legendario diseñador jefe, no solo fue el cerebro técnico detrás de los éxitos iniciales del programa espacial soviético, sino también la fuerza unificadora que mantenía cohesionados a los equipos de ingenieros, científicos y líderes políticos en torno a un objetivo común. Su muerte inesperada
ocurrida el 14 de enero de 1966, marcó un punto de inflexión que muchos consideran el principio del fin para las ambiciones lunares soviéticas. Korolev no era simplemente un ingeniero brillante. Era un estratega nato y un líder carismático capaz de mediar entre las múltiples oficinas de diseño que frecuentemente competían por recursos y reconocimiento. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética había logrado hitos históricos, desde el lanzamiento del Sputnik 1 hasta la hazaña monumental de Yuri Gagarin. Pero más allá de los logros visibles, su verdadera habilidad residía en mantener en marcha una maquinaria compleja y, a menudo, caótica, que estaba sometida a presiones políticas constantes y a limitaciones técnicas severas. La muerte de Korolev dejó un vacío que resultó imposible de llenar. Su sucesor nominal fue Vasily Mishin, un ingeniero competente pero que carecía del mismo peso político y la capacidad de conciliación que había hecho de Korolev un líder irreemplazable. Sin su figura unificadora, las tensiones internas entre las diferentes oficinas de diseño, ya problemáticas antes, se intensificaron. La falta de liderazgo fuerte llevó a descoordinaciones, errores estratégicos y una creciente frustración tanto a nivel técnico como político. El cohete N-1. Ingeniería y fallos recurrentes. ¿Puede una obra maestra de la ingeniería convertirse en su propio verdugo? El cohete N-1, concebido como la joya de la corona del programa lunar soviético, es un caso emblemático de cómo la ambición tecnológica sin precedentes puede chocar de frente con los límites de la capacidad humana y material. Diseñado para ser el vehículo que llevaría a los primeros cosmonautas a la superficie lunar, el N-1 era, en teoría, una maravilla de la ingeniería, pero en la práctica se convirtió en una pesadilla recurrente de fallos y decepciones que minaron la confianza de toda una nación. El N-1 fue desarrollado como la respuesta soviética al poderoso Saturno V de la NASA. Tenía una altura imponente de más de 105 metros y estaba compuesto por 5 etapas, cada una con funciones específicas para transportar la nave hasta la Luna y traerla de vuelta. Lo más impresionante, y también lo más problemático, era su primera etapa, equipada con 30 motores NK, 15 dispuestos en anillos concéntricos. Esta configuración era un recurso ingenioso para compensar la falta de un solo motor de gran potencia, pero también añadía una complejidad técnica monumental. La principal innovación del N-1 era su sistema de control CORD, diseñado para supervisar cada uno de los 30 motores y apagar selectivamente aquellos que presentaran problemas durante el vuelo. Aunque en teoría esto ofrecía un nivel de seguridad adicional, en la práctica se convirtió en una fuente constante de complicaciones. La sincronización perfecta de los 30 motores era esencial, pero las vibraciones, las fallas en cadena y los problemas estructurales demostraron ser extremadamente difíciles de resolver. Planes para una base lunar permanente. VESDA. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación cuando la ambición tecnológica rompe los límites de lo posible? Mientras la Unión Soviética desarrollaba sus programas lunares y perseguía la meta inmediata de llevar un cosmonauta a la superficie lunar, también se gestaban proyectos aún más audaces que iban más allá de una simple visita. Entre ellos destacaba la idea revolucionaria de construir una base lunar permanente, conocida en los documentos soviéticos como VESDA, un acrónimo que evocaba la visión de una colonia humana autosuficiente operando en las inexploradas tierras del satélite natural. La base VESDA fue concebida como una estructura modular que se desplegaría gradualmente en diferentes fases. El plan incluía módulos inflables que serían transportados en cohetes y, una vez en la superficie lunar, se expandirían para formar espacios habitables protegidos. Estos módulos estarían cubiertos con regolito lunar, una capa de polvo y fragmentos rocosos, que actuaría como escudo contra la radiación cósmica y las temperaturas extremas. La idea era crear un entorno en el que los cosmonautas pudieran vivir y trabajar durante largos periodos sin depender de suministros constantes desde la Tierra. Uno de los elementos más innovadores del plan era la inclusión de un sistema cerrado de reciclaje de aire y agua, diseñado para mantener condiciones de vida sostenibles. Los ingenieros soviéticos imaginaron invernaderos donde las plantas no solo proporcionarían alimento fresco, sino que también jugarían un papel clave en la regeneración del oxígeno y la absorción de dióxido de carbono. Este concepto de biorregeneración
era vanguardista para su época y anticipaba ideas que décadas más tarde se retomarían en proyectos modernos de exploración espacial. Otro aspecto fascinante del proyecto Vesda era la propuesta de un tren lunar, un vehículo sobre rieles diseñado para transportar tanto cosmonautas como materiales pesados a través de la superficie lunar. Esta idea, que parecía salida de una novela de ciencia ficción, tenía un propósito muy práctico: permitir la exploración y la explotación minera a distancias considerables de la base principal. La minería lunar, especialmente la extracción de helio 3 y otros materiales raros, era vista como una de las claves para asegurar el futuro energético de la Tierra y justificar la inversión astronómica en la colonización del espacio. Problemas psicológicos y soluciones ingeniosas. ¿Hasta qué punto la mente humana puede adaptarse a un entorno tan hostil como la Luna? Aunque el desafío técnico de enviar cosmonautas a la superficie lunar era colosal, los ingenieros y científicos soviéticos sabían que no podían descuidar un aspecto igual de crucial: la salud mental y emocional de los exploradores espaciales. La soledad extrema, la falta de estímulos naturales y la desconexión total con la Tierra eran amenazas invisibles, pero devastadoras, que podían comprometer el éxito de cualquier misión prolongada. Por ello, la Unión Soviética desarrolló un conjunto de soluciones ingeniosas para enfrentar estos problemas psicológicos, anticipándose de manera notable a los desafíos que hoy siguen siendo objeto de estudio en la exploración espacial. Uno de los principales temores era el aislamiento sensorial. En la Luna no hay cielo azul, ni sonido ambiental, ni vegetación que rompa la monotonía gris del paisaje. La exposición continua a este entorno podría generar lo que los psicólogos llaman síndrome de privación sensorial, caracterizado por ansiedad, depresión y, en casos extremos, delirios. Para mitigar este riesgo, los soviéticos idearon la creación de ventanas virtuales dentro de los módulos lunares. Estas ventanas no eran reales, sino pantallas que proyectaban paisajes cambiantes de la Tierra, campos verdes, montañas nevadas, amaneceres y atardeceres. La idea era proporcionar a los cosmonautas una dosis de familiaridad visual que ayudara a mantener su equilibrio emocional. Además, se planeó instalar sistemas de sonido ambiental que reproducirían ruidos naturales, como el canto de los pájaros, la lluvia o las olas del mar. Fracaso del programa N-1 y el colapso del proyecto lunar. ¿Puede una serie de fallos consecutivos desmantelar los sueños más audaces? La historia del programa lunar soviético culmina en uno de los relatos más amargos y reveladores de la exploración espacial: la caída estrepitosa del cohete N-1 y el colapso de todo el proyecto lunar. Este fracaso, que se prolongó durante varios años, no solo significó el final de una ambición nacional, sino también el cierre de un capítulo marcado por la determinación, la innovación y, lamentablemente, la imposibilidad de superar ciertos límites tecnológicos y organizativos. El cohete N-1 fue lanzado un total de 4 veces entre 1969 y 1972. Cada uno de estos intentos terminó en un desastre. El primer lanzamiento, realizado el 3 de febrero de 1969, apenas logró elevarse durante 1 minuto, antes de que un fallo en la bomba de combustible causara la destrucción del vehículo. El segundo intento, llevado a cabo el 3 de julio del mismo año, resultó aún más catastrófico. El cohete explotó segundos después del despegue, generando una explosión tan potente que destruyó la plataforma de lanzamiento y provocó daños masivos en la infraestructura circundante. Este incidente fue, de hecho, la mayor explosión no nuclear de la historia, equivalente a más de 280 toneladas de TNT. El tercer y cuarto lanzamiento, realizados en junio de 1971 y noviembre de 1972, respectivamente, también terminaron en fracasos, aunque lograron superar las primeras etapas antes de fallar por problemas técnicos relacionados con la sincronización de los motores y la estructura interna. La acumulación de estos reveses desmoralizó no solo a los equipos técnicos, sino también a la cúpula política, que comenzó a cuestionar la viabilidad del programa lunar en su conjunto. Un dato curioso y bastante irónico es que, a pesar de estos fracasos, la URSS logró mantener en secreto la magnitud de sus desastres durante décadas. El mundo entero vio cómo Estados Unidos conquistaba la Luna con el Apolo 11 en julio de 1969, pero no tuvo conocimiento de que, al otro lado del telón de acero,
los intentos soviéticos se estaban desmoronando uno tras otro en medio del más absoluto hermetismo. No fue sino hasta la desclasificación de documentos, en la década de los 90, que se conoció la verdadera dimensión de estos fracasos.